Buenas noches. Les presento el proyecto 1 sobre la asignatura de robótica en informática educativa. En esta primera diapositiva tenemos lo que son los datos de la universidad, la asignatura que es robótica en informática educativa, código 2111, mis datos personales. Soy Carla Quintero Barrantes, 6429080 del CU de San Vito. Y la fecha de entrega es para el 8 de octubre del 2018, tercer cuatrimestre 2018. Esta presentación la decidí hacer en Prezi ya que me parece un método más creativo. Entonces, como introducción, tenemos que esta presentación tiene como fin mostrar y explicar algunas máquinas simples como también compuestas y cómo estas ayudaron a llegar al día de hoy incorporando máquinas como los robots. Además, se crea un video de la creación de un molino para mostrar una máquina compuesta. Con ayuda de una película, se compara con la temática planteada. Entonces, ahora nos vamos a dirigir al tema de las máquinas simples. Ok, como podemos ver, las máquinas simples, por acá tenemos algunos ejemplos, pero para efectos del proyecto nos solicitaron hacer hacer 4. Entonces, vamos a ver la primera que se llama palanca. Esa es una imagen real tomada en el Play de San Vito de Cotobruz para entender mejor lo que es la palanca y lo que hoy en día se puede utilizar. La palanca sirve para mover objetos muy pesados que serían muy difíciles de mover. El mecanismo utilizado es una barra o palo largo resistente que debe tener un punto de apoyo. También se llama fulcro, que proporcione para levantar algún objeto sin romperse. Es importante que entre más lejos del punto de apoyo esté colocado el peso, más difícil será moverlo. La persona debe colocarse a un extremo de la palanca e intentar bajarla con el peso en el otro extremo. Ejemplo, el columpio en los parques de niños. Ya que, por ejemplo, si colocamos a una persona en este punto de apoyo que estoy acá tocando y en el otro extremo, una persona que, por ejemplo, pese mucho, a esa persona de arriba le va a ser difícil bajar a la persona que pesa más. O sea, que una persona puede fácilmente mover otro cuerpo que está al otro extremo. O sea, es incluso más pesado que la persona que va a moverlo. La segunda máquina simple es la polea. Sirve para subir o bajar objetos pesados también. Además, dependiendo del tamaño de la cuerda, podría bajar varios metros para alcanzar el objeto o para bajarlo. El mecanismo utilizado es una rueda de material resistente colocada sobre un eje en el centro. Por encima de la rueda pasa una cuerda fuerte, con ella en un extremo se amarra el objeto pesado y en el otro extremo la persona jala de la cuerda, rodando esta sobre la cuerda, subiendo el objeto e incluso bajándolo también. Por ejemplo, en los pozos de agua es común ver estas poleas. Esta polea es bastante antigua y pues se utilizaba ya que encima de ella pasa una cuerda fuerte y resistente, donde en un extremo la persona va a jalar y en el otro extremo, imaginémonos un balde de agua, un objeto pesado, entonces esta persona acá va a jalar y jalar y jalar la cuerda hasta que el objeto pesado ya sea que sube o baja. La tercera máquina simple es el plano inclinado, que sirve para subir o bajar personas, cosas, animales. Sirve de rampa en lugares donde el desnivel es bastante pronunciado. El mecanismo es una tabla plana y resistente colocada en el suelo y en el otro borde se coloca en la parte alta donde se desea llegar. Como en este ejemplo, ese señor para subir esta carga necesitó un plano inclinado, una rampa, eh, este desnivel que le permita llegar del suelo hasta acá arriba, que puede tener 2 metros o 1 metro tal vez, que puede ser muy complicado para alzarlo y subirlo, sino que simplemente lo arrastra por el plano inclinado. El cuarto y última máquina simple es la rueda. Esta rueda es
pues bastante antigua, en realidad no se está utilizando para lo que se utilizaba antes, como para carretas y así, sino que ahora es como un adorno más bien. Bueno, es una antigüedad. Entonces esta rueda es una máquina simple muy antigua y útil. Sirve para dar movilidad a carros, motos, camiones o piezas que al girar den un tipo de energía, por ejemplo un molino de viento. Su mecanismo y composición es en eje colocado en el centro. Ok, lleva un eje en el centro. Este facilita la movilidad giratoria de la rueda, por supuesto. Por el tamaño de la rueda está girando, o sea, que la parte, por ejemplo, la rueda más grande va a girar menos distancia, mientras que el eje va a girar más, o sea, para recorrer más distancia. El eje es muy importante, necesita más fuerza para girar que la rueda. Este eje necesita bastante presión para poder hacer girar el resto de la rueda. Es el que lleva el mayor trabajo, por decirlo así. Ahora vamos con las máquinas compuestas. Las máquinas compuestas o complejas también se les llama así. Vienen a facilitar el trabajo del ser humano. Estas se componen de varias o miles de máquinas simples. La siguiente referencia habla sobre el tema. Esta es la referencia de Jensen. Las máquinas complejas permiten que las tareas más difíciles y peligrosas sean más fáciles. Por ejemplo, las batidoras ayudan a mezclar y triturar alimentos. Página 20. Como se puede notar en la cita anterior, la batidora es un ejemplo de máquina compuesta que se compone de varias máquinas simples, como cuñas o las cuchillas, que giran en torno a una rueda que es la base y sujetados por el eje. Si desarmamos una licuadora, nos podemos dar cuenta de que la base o donde van las cuñas, bueno, en este caso son las cuchillas, ¿verdad? Que son varias cuchillas, 4 o varias, van sujetadas a un eje. Y este eje es el que hace girar las cuchillas y la base, que es un círculo también, bueno, como una rueda. Entonces ahí es un ejemplo de máquinas simples, pero que componen una máquina compuesta, valga la redundancia. Como se puede notar en la cita anterior, ok, el ejemplo de la batidora, ok, ahora dice que al unir las máquinas simples se pueden crear gran variedad de nuevas máquinas para muchos fines, por ejemplo, transportarse, ya que un par de ruedas con ejes y engranajes serían útiles para armar una bicicleta, por ejemplo. De esta forma, con la fuerza de los pies en los pedales se puede hacer girar las ruedas o llantas y con equilibrio la bicicleta andaría perfectamente. Javier 2011 nos menciona también su aporte acerca de la bicicleta, ya que es una máquina compuesta que aprovecha la fuerza de nuestras piernas para mover la rueda trasera. Esto lo realizamos gracias al engranaje formado por los platos, la cadena y los piñones, que son partes de una bicicleta. Como se nota en la cita anterior, de varias máquinas simples se puede crear artefactos mucho más complejos que incluso el tope más alto de la creación de los robots, el cual sería como al límite que hemos llegado, la creación de los robots. Ahora les voy a mostrar un video sobre el molino de viento. Este es ficticio, por supuesto, es una demostración elaborado de cartón y bueno, la mayoría de las piezas son cartón y algunos palillos que funcionaron también de base. Entonces, les voy a presentar el siguiente video con el fin de que vean la máquina compuesta casera, que es un molino de viento, o bien también sirve de ejemplo para el abanico. Entonces, escuchemos con atención. Buenas tardes, soy Carla Quintero y estoy cursando la materia de robótica para informática educativa. En esta ocasión decidí realizar un molino de viento con el fin de crear energía eléctrica o electricidad para diferentes industrias. Este proyecto tiene como fin la creación de una máquina compuesta con varias máquinas simples. Entonces les presento el molino de viento.
también les quería comentar que este sistema de molino de viento o abanico, como bien lo quisiera la persona utilizar o para el fin que lo quiera crear, este molino, como se puede observar, está creado por ruedas. Primero, la base es una rueda. Segundo, la hélice, bueno, es una rueda que fue cortada y fue modificada para hacer también una rueda. Igual la base es una rueda también donde va esta parte más grande, que también es rueda, y los engranajes, que los engranajes son como ruedas dentadas, así es como se denominan. Y pues son objetos que ellos van perfectamente como colocados, por decir así, los dientes unos con otros. Entonces a la hora de girar, ellos van a girar juntos. La idea de esto es que hagan girar un objeto, entonces en este caso vendría siendo la hélice, ya que ellos van a girar juntos y así va a girar la hélice también. Como les mencionaba, el molino de viento funciona dependiendo de dónde sea su entrada y salida de aire en este caso, ya que como se puede observar, esta es la hélice, la cual si tuviera la entrada de aire directo del frente de la hélice, pasaría por los engranajes, como lo podemos ver acá, y tendría una salida de energía, la cual se convierte en corriente, y esa es almacenada en los objetos que estén capacitados para eso, y así distribuir la energía eléctrica. Pero también es importante mencionar que si, por ejemplo, utilizamos una hélice como estas para hacer un abanico, entonces la energía o la entrada de corriente sería contraria, sería la inversa, porque entonces la entrada de corriente sería por la parte de los engranajes, puede ser con corriente, ¿verdad? Y pues ella se transmite hasta la hélice y esta va a girar para dar viento. Pues como pueden ver, si acá giramos la hélice, los engranajes van a girar también. Y también es importante mencionar, dependiendo de los engranajes, del tamaño que tengan, así va a ser su velocidad. Entre más grande el engranaje más lento va a girar y viceversa. Entonces, dependiendo de dónde tenga la entrada, así va a ser su salida de energía. Eso es muy importante también mencionar. Muchas gracias y hasta pronto. Sobre qué es robótica. Ahora vamos a irnos un poco más adelante sobre a lo que hemos llegado, ¿verdad? Gracias a las máquinas simples y compuestas, como hemos llegado hasta la robótica. Entonces, se entiende robótica como un conjunto de máquinas simples y compuestas, ¿verdad? Que hacen funciones muy difíciles y complejas para los seres humanos. Esas en su mayoría de las veces se alimentan de corriente o se almacenan en baterías para su funcionamiento. Se hablan de articulaciones como la de los seres humanos, por supuesto, cuentan con entrada y salida de datos, donde el usuario ordena mediante códigos lo que el robot deba hacer. También de manera magnífica se ha logrado averiguar la forma de que los robots cuentan con sensores como el sistema sensorial humano con el fin de obtener una reacción, como por ejemplo cambiar de dirección al llegar a un obstáculo. Para Anonymous, los componentes de los robots son estructura mecánica, transiciones, actuadores, sensores, elementos terminales y controlador. Dentro de las características que más sobresalen son grados de libertad. Los robots cuentan con gran cantidad de articulaciones con las cuales le da gran movimiento en sus brazos o partes del mismo. Precisión de movimientos, son máquinas adaptables en tamaño con excelente exactitud en sus movimientos para hacer un trabajo y acabado casi perfectos. La repetitividad quiere decir que el robot tiene la capacidad de regresar a un punto inicial y repetir la tarea cuantas veces sea necesario.
La capacidad de carga se refiere a la capacidad de peso que puede soportar o trasladar esta máquina. Esta es anunciada por el fabricante, o sea que a la hora de fabricar esta capacidad se menciona, como por ejemplo cuando compramos un colchón que dice cuál es la capacidad que puede soportar. Es parecido a los robots. La velocidad, siendo esa extraordinaria y eficiente, terminando los trabajos de manera muy rápida. Una de las más sobresalientes, la programabilidad. Dentro de todas las cuestiones programables se controla, son cuestiones programables, son, se controla la velocidad, se puede adaptar un temporizador, puede editar, modificar, depurar y ampliar programas. Puede tener funciones de seguridad, sincronización con otras máquinas. Para, según esta cita de U de Santiago Virtual, habla sobre los robots inteligentes y algunas características. Dice que son manipuladores y funcionales. Se controlan con computadoras capaces de relacionarse con su entorno por medio de sensores y tomar decisiones en el tiempo real. O sea, tienen un cierto grado de inteligencia artificial. Esta se le implanta, las personas, los creadores, le implantan lo que ellos desean que el robot quiera hacer. Ok, también se nos pidió hablar o comentar sobre una película que hayamos visto acerca del tema. Ok, recomendé este tráiler de esta película. Esta película me llamó mucho la atención desde el primer día en que la vi, porque en realidad habla sobre lo que es la tecnología invisible. Se llama Black Mirror, es el nombre de la película. Eh, Siendo la tecnología invisible, se refiere a toda aquella tecnología que se deba vestir o incluso insertar en el cuerpo. Los chips son ejemplo de este tipo de tecnología. Dentro de las características sobresalientes de esta película son que los chips se incorporan en la oreja de los habitantes, que funcionan como cámaras instaladas en los ojos, además del asombroso mundo tecnológico en general. Incluso las casas tienen todo un sistema tecnológico invisible. Para Díaz, una casa inteligente no necesita evidenciar su tecnología de manera abierta, de lo contrario parece una casa como cualquier otra, pero la tecnología que posee es de manera encubierta. La incógnita de la película es si los seres humanos están o estamos preparados para un tipo de tecnología tan avanzada como esta. De hecho, es una realidad en que muchos países están enfrentando en este momento, pero vuelve a las personas esclavas de su propio pasado. El mundo está tan controlado por la tecnología que sus vidas se vuelven esclavizadas y dependientes de la tecnología. En sí, puede ser que no sea muy robótico que digamos, pero lo que es toda la estructura de lo que se necesite, de lo que se necesite hacer, de lo que se necesite, de todo lo que se necesite tener, por ejemplo, una persona tal vez lleva instalado en sus ojos cámaras para grabar toda su vida, entonces cada vez que tal vez quiera recordar escenas, simplemente retrocede como el video y ya vuelve. Y como les mencionaba, con respecto a la seguridad en los hogares, a al tipo de vehículos que se puedan usar, por ejemplo, que simplemente uno se sube al auto y le dice a dónde ir y le solicita información, noticias, el clima, mensajes, cualquier cosa, entonces es como una vía controlada. Em, la reflexión es esta sobre si estaremos preparados o no para ese tipo de tecnología. Y también algo que en lo personal me desconcierta es para qué fines diferentes personas lo pueden utilizar. Poniendo la mirada en países que están en guerras, en países que tienen cero tolerancia y se desean matar en forma masiva y así, uno se pone a pensar más que todo en el avance de las bombas y avances de diferentes armamento nuclear y bueno, solamente ellos sabrán, ¿verdad? Es una pregunta
¿qué me queda? Si algún día puede ser posible que personas terroristas crean robots para destrucción humana. Entonces, aunque tal vez se nos ha enseñado alrededor del curso que en realidad no es tan dramático como muchos lo pintaron en un inicio, ya que las películas más que todo hablaban de esto, de que los robots hacen destrucción humana y bueno, y ese era el fin de ellos, ¿verdad? En realidad no veo una situación tan compleja como para que personas que se han dedicado toda su vida a destruir a otras puedan utilizar este recurso o este método para sus fines. Entonces, con esto concluimos y las máquinas simples marcaron la pauta para iniciar con esta era tecnológica y apoyada por los robots. Es así como la rueda, la polea o plano inclinado son algunos ejemplos de ello, para mencionar algunos. Fue así como combinando esas piezas se logró hacer máquinas compuestas como diferentes electrodomésticos, medios de transporte y otros mecanismos que le facilitan la vida al ser humano. Por otro lado, los robots son fabricados y programados para hacer cualquier cosa que su fabricante desee. Es así como otras tecnologías se van haciendo evidentes, como la tecnología invisible, permitiendo facilitar a las personas todo su trabajo diario. Finalizamos con las referencias bibliográficas. Muchas gracias, primero que todo, y espero que este video haya sido informativo, explicativo y además muestre el nivel de conocimiento obtenido durante las lecturas, investigación, vista de diferentes videos y demás. Muchas gracias y hasta pronto.